A lo largo de la historia, muchas personas han muerto de formas perturbadoras. Sin embargo, algunos ejemplos sobresalen, quizá por la crueldad o la forma agonizante de su muerte. En el video de hoy veremos tres de los casos más perturbadores de cómo alguien puede abandonar este mundo mortal. Nuestro primer ejemplo será la ejecución de Robert François Damiens. Este aspirante a asesino intentó matar al rey Luis XV de Francia en 1757 y fue torturado y ejecutado como si lo hubiera logrado. No se sabe por qué Robert intentó matar al rey de Francia, pero su muerte es uno de los peores ejemplos de tortura y ejecución. Antes de intentar asesinar, la vida de Robert parecía normal. Pasó gran parte de su vida como sirviente doméstico, cambiando de trabajo y formando una familia. En la década de 1740, Robert cambió de trabajo seguido, mostró conductas erráticas y acabó robando a sus empleadores mientras estaba alejado de su familia. Se le conocía por hablar solo por las noches, hacerse sangrías para quitarse la sangre mala y beber en exceso. El 5 de enero de 1757, cuando el rey iba a su carruaje en Versalles, Robert actuó. Se abrió paso entre los guardias y chocó con el rey. Entonces, Robert apuñaló a Luis con una pequeña navaja antes de intentar huir. Al principio, el rey creyó que solo le habían dado un golpe. Solo cuando fue a tocar el lugar del impacto, sintió y vio sangre. Luis tuvo una herida leve entre las costillas, pero salió ileso. Roberto no apuñaló al rey varias veces y gracias a su gruesa ropa de invierno, el rey quedó casi ileso. Roberto fue capturado pronto y se lo llevaron para ser torturado. Se creía que Roberto era parte de una conspiración mayor para asesinar al rey. Se sospechaba que Roberto podía ser parte de un grupo jesuita de la Reforma Católica, o que estaba actuando en nombre de las altas cortes. Ambos grupos tenían problemas con el rey, aunque no se estableció un motivo claro ni se hallaron otros miembros de una conspiración. La evidencia sobre esto se enfocaba en su trabajo como sirviente doméstico en un colegio jesuita. En sus 50 interrogatorios, declaró que planeó matar al rey 3 años antes y que su inspiración para el intento vino de quienes lo rodeaban, no una fuente específica. No se tomó en cuenta su estado mental antes del ataque y se puso mucho énfasis en la posibilidad de alguna conspiración política mayor. Aunque el ataque no mató al rey, Roberto fue condenado igual. Su ejecución sería un gran espectáculo sobre las consecuencias de atacar al monarca designado por la divinidad. El 2 de marzo de 1757, Roberto fue llevado ante la multitud para ser ejecutado y le arrancaron la carne antes de morir. Usaron pinzas especiales para arrancar carne de brazos, pecho, muslos y pantorrillas. Una vez que le arrancaron la carne, le vertieron sobre la piel una mezcla de plomo fundido, aceite hirviendo y cera derretida. Se informó que Roberto gritó de una manera que perturbó mucho a los presentes. El verdugo tuvo problemas para arrancar la carne y a veces necesitó varios giros bruscos para lograrlo. El siguiente paso fue encargarse de la mano que se atrevió a golpear al rey. Fue quemada con azufre, pero las llamas eran de baja intensidad, por lo que solo se quemaban las capas superficiales de la piel. Y finalmente se ataron cuerdas a los brazos y piernas de Roberto. Debía ser descuartizado por 4 caballos tirando en distintas direcciones, pero el intento falló. Los caballos no lograron descuartizarlo. Después de 15 minutos se agregaron 2 caballos más, pero aún así no se logró el resultado deseado. Se decidió cortar los muslos de Roberto para facilitar el proceso. Solo al llegar al hueso, sus miembros se separaron. Cuando los sacerdotes fueron a atender a Roberto, lo declararon muerto, pero algunos relatos insisten en que seguía vivo, incluso cuando su cuerpo, destrozado, fue arrojado al fuego para ser reducido a cenizas. La ejecución de Roberto fue brutal. Su cuerpo fue destruido como advertencia pública.
Es un ejemplo perturbador de los castigos a quienes cometían traición, regicidio o atacaban a un rey. La ejecución de Roberto resume el poder que ejercía la monarquía y la extrema disuasión que empleaban para mantenerlo. Nuestro siguiente ejemplo es el de Baltasar Gerard, el hombre que asesinó a Guillermo el Silencioso. Matar a un miembro de la realeza se consideraba una ofensa a Dios. Como se pensaba que gobernaban por derecho divino, estos regicidios recibían los castigos más severos. ¿Por qué Gerard mató a Guillermo el Silencioso? A finales de 1500, Guillermo el Silencioso fue uno de los principales defensores de la Reforma protestante y se rebeló contra el control español en los Países Bajos. Guillermo quería fortalecer la nobleza holandesa y acabar con la persecución a protestantes de los gobernantes católicos españoles. En 1581, las provincias neerlandesas declararon su independencia de España. Ese mismo año, el rey de España ofreció una recompensa significativa por la cabeza de Guillermo el Silencioso y lo declaró traidor a la fe católica. Gerardo intentó reclamar la recompensa. Se unió al ejército de Luxemburgo para acercarse a Guillermo, pero nunca lo logró. No fue sino hasta 1584 que Gerardo volvió a intentar su plan en serio, después de no conseguir financiamiento de un patrocinador español. En su lugar, se presentó ante Guillermo. Fingió ser el hijo de un protestante mártir de Francia, que había caído en tiempos difíciles. Al recibir dinero como donación, Gerardo compró un par de pistolas de chispa en vez de la ropa que decía necesitar. El 10 de julio, Gerardo volvió al Palacio Prinzenhof y esperó a Guillermo en la sombra. Mientras Guillermo subía las escaleras, Gerardo lo emboscó y disparó 2 tiros en el pecho del príncipe. Mientras Guillermo agonizaba, Gerardo intentó escapar. Pensaba saltar al foso y nadar hasta el caballo que lo esperaba. Sin embargo, tropezó y fue capturado por los guardias del palacio mientras lo arrastraban bajo una lluvia de puños y golpes de empuñaduras de espada. Él mostró lealtad al rey de España. Guillermo el Silencioso fue el primer jefe de Estado asesinado con arma de fuego. Cuando Gerard fue juzgado por su crimen, no mostró arrepentimiento por el asesinato. Se comparó con David y llamó príncipe a Goliat. Su juicio fue breve y rápidamente fue sentenciado a muerte, pero no antes de un prolongado periodo de tortura. Los magistrados emitieron una serie de castigos que debían llevarse a cabo. Antes de que el corazón de Gerard fuera arrancado y arrojado a su cara, lo colgaron en un poste y lo azotaron, tras los latigazos. Luego lo bajaron y le untaron miel en las heridas. Después trajeron una cabra y la animaron a lamer esas heridas cubiertas de miel. Las cabras tienen una lengua tan áspera que puede arrancar carne. Tal vez como único acto de misericordia hacia Gerard, la cabra se negó a cumplir su papel. A Gerard le obligaron a meter las manos en aceite hirviendo. Por la noche, Gerard tenía manos y pies atados en una posición dolorosa, lo que hacía casi imposible dormir. Obligaron a Gerard a usar zapatos de cuero de perro sin curtir que le quedaban muy pequeños. Después acercaron sus pies al fuego, provocando que el cuero se contrajera y aplastara sus pies al quitarle los zapatos arrugados. También la piel que se había derretido y fusionado con el cuero. Le vertieron grasa de tocino hirviendo a Gerard, quemándole la carne. Con el cuerpo golpeado y quemado, lo forzaron a usar ropa mojada en alcohol. Después de 3 días y noches de tortura insoportable, Gerard finalmente fue ejecutado. Primero, le quemaron la mano derecha con hierro caliente y le arrancaron la carne de 6 partes de su cuerpo. Gerard fue descuartizado y destripado mientras aún seguía con vida. Finalmente, como se decretó en su sentencia, el corazón de Gerard fue arrancado de su pecho y arrojado a su cara. El paso final fue quitarle la cabeza, la cual más tarde fue exhibida en una pica en el lugar del asesinato. Sus brazos y piernas se pusieron en las 4 puertas de la ciudad.
El rey de España otorgó la recompensa a los padres de Gerard, junto con tierras y un título nobiliario, ya que Gerard no pudo reclamarla. La muerte de William apenas afectó la independencia holandesa o la reforma protestante. Su familia siguió como monarquía de los Países Bajos y la revuelta holandesa continuó hasta el siglo XVII. Gerard es recordado más por su trágico final que por sus acciones. Por último, está el accidente del Beaufort Dolphin. El 5 de noviembre de 1983, 5 buzos de saturación en el Beaufort Dolphin tuvieron un final perturbador. Una descompresión explosiva mató a 5 personas y dejó otra herida. Cómo sucedió este desastre es una historia trágica. Quizás sea útil comenzar con una explicación sobre el buceo de saturación. Cuando uno bucea a profundidades extremas, el cuerpo experimenta muchas atmósferas de presión. La presión comprime los gases del cuerpo y puede hacer que el nitrógeno se absorba en la sangre si se sube muy rápido a la superficie. Con menor presión, el nitrógeno no sale del cuerpo de forma segura por falta de tiempo. Esto causa que el nitrógeno genere burbujas que provocan síndrome o enfermedad de descompresión. Esto puede causar dolor intenso, mareos o un derrame cerebral. Por eso los buzos suben despacio para evitar el síndrome de descompresión. Pero para los buzos que trabajan a más de 300 metros reparando o instalando tuberías de petróleo, no sería rentable tomarse el tiempo necesario. Después de cada inmersión, si estos buzos ascendieran lentamente con largas pausas, les tomaría días llegar a la superficie de manera segura. La solución es el buceo de saturación, donde los buzos terminan la inmersión y vuelven a la superficie en una campana presurizada. Esta campana luego se conecta a una cámara presurizada que iguala la presión de la inmersión, donde los buzos de saturación pasarán su tiempo libre. Esto puede ser por hasta 28 días seguidos. El cuerpo solo absorbe cierta cantidad de nitrógeno, por lo que el tiempo de descompresión no aumenta exponencialmente. Al terminar, pueden tomarse el tiempo necesario para descomprimirse de forma segura. Vivir en una cámara de buceo de saturación requiere controlar la presión, pues un cambio brusco puede ser catastrófico. Fue el caso de los hombres del Beaufort Dolphin. La cámara estaba en la plataforma de perforación del campo Frigg, frente a Noruega. Quienes vivían en la cámara eran Edwin Arturo Coward, Roy P. Lucas Bjorn, Java Vergenes y Trusa Helevich. Estos hombres eran los buzos. En la cámara también estaban William Cramond y Martin Saunders, asistentes que operaban la campana de buceo. El 5 de noviembre de 1983, Cramond conectó la campana de buceo a las cámaras y devolvió a 2 buzos a la cámara, uno de forma segura. Los otros 2 buzos esperaban en la cámara 2. Antes de desacoplar la campana de buceo, los buzos debían sellar las cámaras de vida. Ese día, la campana de buceo se desacopló sin sellar las cámaras, causando una descompresión explosiva inmediata. La campana de buceo fue expulsada violentamente. Un gran cambio de presión causó la muerte de Cramond y Saunders sobrevivió con lesiones graves. 4 buzos murieron al instante por el cambio de presión que hizo hervir el nitrógeno. La erupción fue tan violenta que los buzos no sintieron nada. Trusa, el buzo que sellaba la cámara, fue jalado fuera de la escotilla. Se descubrió que la escotilla se abrió aproximadamente 2 pies de diámetro y fue por ahí por donde su cuerpo fue jalado. Se hallaron partes del cuerpo de Trusa esparcidas por la plataforma. Partes de su médula espinal se hallaron a más de 30 pies de la explosión. El cuerpo de Trusa fue llevado al forense en 4 bolsas de plástico. El informe inicial culpó a los asistentes de buceo, señalando error humano por no seguir los procedimientos, ya fuera por mala comunicación o por escuchar mal. Se afirmó que el accidente fue culpa de los asistentes. Se mencionó poco que los buzos y los asistentes habían estado trabajando casi 13 horas seguidas, con inmersiones que regularmente excedían el tiempo máximo permitido. Pero, lo más importante, la configuración de la campana de buceo y las cámaras era inherentemente peligrosa.
La campana de buceo no debió desconectarse si las puertas de la cámara estaban abiertas. Sin embargo, un informe de 2006 confirmaría que la culpa fue del equipo defectuoso. Esto permitió que las familias de los buzos demandaran con éxito al gobierno noruego, que operaba la plataforma 25 años después del desastre. La prisa por explorar la región en busca de recursos valiosos llevó a usar equipo inadecuado y descuidar la seguridad de los buzos. Este caso resalta los peligros de trabajar en ambientes tan extremos y lo vital que es proporcionar el equipo de seguridad adecuado a quienes arriesgan sus vidas